¿Cuántas veces tu mente se ha quedado atrapada en pensamientos que no llevan a ningún lado? Preocupaciones que consumen tu energía, que te roban el sueño y que, al final, ni siquiera tenían solución o nunca llegaron a suceder. Vivir con esa carga invisible es como caminar con una mochila llena de piedras que no te pertenecen. Agota, desgasta y apaga la alegría de vivir. La sabiduría budista nos enseña que cuando dejamos de alimentar esos problemas inútiles, abrimos espacio para lo que realmente importa: la paz interior, la claridad mental y la posibilidad de vivir con autenticidad. Este video es una invitación a soltar lo que no necesitas cargar, a respirar con más calma y a descubrir cómo una mente ligera puede transformar tu vida cotidiana. Aquí encontrarás un recordatorio simple pero poderoso. No es necesario controlar cada pensamiento, basta con elegir a cuáles dar tu energía. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué es lo que más deseas al liberarte de tantas preocupaciones inútiles? ¿Más paz interior, más felicidad o simplemente sentirte presente y ligero en tu día a día? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque este puede ser el primer paso de tu transformación. El peso invisible de la preocupación diaria. La preocupación tiene la capacidad de instalarse en silencio, sin pedir permiso. Aparece en forma de pensamientos repetitivos, de escenarios que aún no han sucedido y de miedos que rara vez se vuelven realidad. Lo más engañoso es que parecen asuntos importantes, cuando en verdad son sombras que ocupan espacio en la mente y nos alejan de la serenidad. Vivir con esa carga es como llevar una piedra en el bolsillo todo el día. Al principio parece ligera, pero con el paso de las horas se vuelve insoportable. En la enseñanza budista se nos recuerda que la mente inquieta es fuente de sufrimiento porque multiplica lo que no existe. Esa sensación de amenaza constante, de tener que estar preparado para todo, drena la energía vital. Lo curioso es que la mayoría de esos pensamientos nunca se convierten en hechos, pero ya han robado nuestro descanso, nuestra atención y nuestra capacidad de disfrutar el presente. La preocupación es como un ladrón silencioso. No golpea fuerte, pero poco a poco nos vacía por dentro. Cuando miramos con atención, vemos que muchas de nuestras ansiedades no son sobre lo que pasa ahora, sino sobre lo que podría pasar. Y así, creamos tormentas en la mente mientras afuera todo está en calma. Comprender esto abre la puerta a una verdad esencial. No todo merece nuestra atención. Aprender a distinguir entre lo que realmente necesita acción y lo que solo es un ruido mental es un acto de compasión hacia nosotros mismos. Liberarnos del peso invisible de la preocupación no significa ignorar la vida, sino aprender a vivirla con más claridad. Significa dejar de gastar la energía en fantasmas para dedicarla a lo que está frente a nosotros, aquí y ahora. Cuando hacemos este cambio, hasta las cosas más sencillas, una conversación, una comida, un paseo, recuperan su brillo, porque dejamos de estar ocupados en problemas que nunca existieron. La ilusión de control total. Hay una idea profundamente arraigada en muchos de nosotros, la creencia de que, si lo planeamos todo y mantenemos el control, podremos evitar el dolor y asegurar la felicidad. Este impulso nace del deseo de estabilidad, pero se convierte en una trampa. Intentar controlar cada detalle de la vida es como querer detener el viento con las manos. Por más fuerza que pongamos, siempre se escapa. El budismo enseña que gran parte del sufrimiento surge precisamente de ese apego al control. Queremos que las personas actúen según nuestras expectativas, que las situaciones sigan el guión que imaginamos y que el futuro se acomode a nuestros deseos. Pero la realidad tiene su propio curso, y esa lucha constante contra lo inevitable nos llena de frustración. Cuanto más resistimos, más nos agotamos. Hay una antigua historia que ilustra este punto. Un discípulo estaba desesperado porque no podía calmar el río que inundaba su aldea. Fue entonces a ver a un maestro quien le dijo: «El río nunca dejará de fluir por tu deseo. Lo que puedes hacer no es detenerlo, sino aprender a caminar con él, a usar su fuerza y no a pelear contra ella». Esa enseñanza refleja la esencia del desapego. La vida sigue su ritmo
y nuestra tarea no es controlarla, sino adaptarnos con sabiduría. Cuando soltamos la ilusión de control, descubrimos una libertad inesperada. De repente, lo que antes parecía un obstáculo se convierte en un maestro. Lo que veíamos como caos, ahora es movimiento natural. Dejar ir no significa rendirse, significa confiar en que no necesitamos sostenerlo todo para vivir en paz. En ese acto de soltar, la mente se aligera y aparece un espacio interior donde la calma puede florecer. El círculo vicioso de los pensamientos. La mente tiene una habilidad inquietante: repetir la misma idea una y otra vez hasta convertirla en un ruido constante. Un pequeño pensamiento puede transformarse en una espiral interminable que nos arrastra. Así funciona el círculo vicioso. Aparece una preocupación, intentamos resolverla en nuestra cabeza, pero en lugar de claridad, generamos más dudas y más miedo. Es como girar en una rueda que nunca se detiene. El budismo llama dukkha a esa insatisfacción que parece no tener fin. El problema no está en pensar, sino en cómo nos aferramos a cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Una sensación en el cuerpo, un recuerdo o una posibilidad futura basta para que la mente empiece a tejer historias completas, la mayoría cargadas de sufrimiento imaginario. Y cuanto más luchamos contra ellas, más se fortalecen. Una imagen útil es la de las nubes en el cielo. Los pensamientos, al igual que las nubes, aparecen, cambian de forma y luego se disuelven. El error está en tratar de atraparlos o en temer que se quedarán para siempre. Cuando los observamos sin juicio, notamos que ninguno permanece. Ese simple reconocimiento abre espacio para el descanso interior, porque ya no estamos obligados a seguir cada idea como si nuestra vida dependiera de ella. Romper el círculo vicioso no requiere forzar la mente en silencio absoluto, sino aprender a mirar con suavidad. Un ejercicio simple consiste en sentarse unos minutos y observar cada pensamiento que surge, nombrándolo con calma: preocupación, recuerdo, plan. Esa distancia nos devuelve la libertad, porque nos recuerda que somos más que los pensamientos que nos visitan. Al soltar la lucha, la espiral pierde fuerza y la mente, poco a poco, recupera su calma natural. Impermanencia. Todo se transforma. Nada en la vida permanece inmóvil. El tiempo avanza, las estaciones cambian, nuestro cuerpo se transforma y las emociones, por intensas que sean, siempre terminan cediendo. El budismo lo llama anicca, la impermanencia, y comprenderlo es una de las llaves más poderosas para soltar las preocupaciones inútiles. Cuando estamos atrapados en la ansiedad, sentimos que la incomodidad será eterna. Un problema parece definitivo, una emoción desagradable parece infinita. Pero si miramos con atención, recordamos que absolutamente todo lo que hemos vivido ha cambiado con el tiempo. La tristeza dio lugar a la calma, el miedo se transformó en aprendizaje y hasta la alegría más intensa terminó suavizándose. Nada permanece igual, y eso incluye también nuestras preocupaciones. Una metáfora sencilla es la del mar. Las olas nacen, crecen, alcanzan su punto más alto y luego regresan al océano. No hay ninguna ola que dure para siempre, y sin embargo, seguimos creyendo que nuestras emociones lo harán. Verlas como olas que inevitablemente pasarán nos ayuda a enfrentarlas con más paciencia y menos resistencia. Aceptar la impermanencia no significa renunciar a la vida, sino valorarla aún más. Significa saborear los instantes de felicidad sin miedo a perderlos y atravesar los momentos de dificultad sin pensar que serán eternos. Con esta comprensión, la mente se vuelve más ligera y aprende a soltar, porque si todo cambia, también lo que ahora te preocupa acabará transformándose, como todo lo demás. El valor de estar verdaderamente presente. Una de las causas más profundas de la inquietud es que rara vez habitamos el momento en el que estamos. El cuerpo está aquí, pero la mente viaja entre lo que pasó ayer y lo que podría suceder mañana. Ese vaivén constante nos roba la serenidad porque nos mantiene viviendo en escenarios que ya no existen o que aún no han llegado. La práctica de la atención plena, conocida como mindfulness,
nos recuerda que la vida solo ocurre en el presente. Cuando comemos con prisa, apenas percibimos el sabor. Cuando caminamos distraídos, el paisaje pasa desapercibido. Cuando escuchamos a alguien con la mente ocupada, dejamos de escuchar de verdad. Estar presente es recuperar la sencillez de experimentar cada cosa con totalidad, sin la carga de los pensamientos que interrumpen. Un ejercicio poderoso consiste en volver a la respiración. 3 ciclos conscientes son suficientes. Inhalar sintiendo cómo entra el aire, exhalar percibiendo cómo el cuerpo se suelta. Parece pequeño, pero es como una llave que abre de nuevo la puerta a la hora. También podemos practicarlo al lavar un plato, al tomar una ducha, al conversar, sentir el agua, percibir las manos, escuchar sin preparar una respuesta. Estar en el presente no elimina los problemas, pero sí reduce la fuerza que les damos. Nos permite ver con claridad lo que de verdad requiere atención y soltar lo que es solo ruido mental. En esa presencia, la mente descansa y descubrimos que la calma que buscamos no está en otro lugar. Siempre estuvo aquí, en el instante que tenemos frente a nosotros. El desapego de los problemas inútiles. Preocuparse por todo no es sinónimo de responsabilidad. Muchas veces es simplemente un hábito que desgasta. Hay situaciones que requieren acción, pero otras solo existen en la mente, alimentadas por el miedo o la costumbre de querer controlarlo todo. El desapego, desde la visión budista, es aprender a reconocer la diferencia entre lo que está en nuestras manos y lo que nunca lo estuvo. Soltar no significa abandonar la vida ni desinteresarse por lo que amamos. Significa dejar de gastar energía en lo que no cambia con nuestra angustia. Un ejemplo claro es la reacción ante la opinión de los demás. No está en nuestro poder decidir qué piensan o dicen, pero sí podemos elegir cuánto espacio le damos en nuestra mente. Cuando nos desapegamos de esa necesidad, la libertad se siente como un alivio profundo. Una práctica sencilla consiste en hacerse una pregunta frente a cada preocupación. ¿Esto depende de mí o no? Si la respuesta es sí, entonces actuamos con calma y claridad. Si la respuesta es no, entonces lo soltamos, recordando que la vida sigue su curso independientemente de nuestra resistencia. Esta forma de mirar reduce la carga invisible que llevamos en la mente. El desapego es, en realidad, un regalo. Nos devuelve la energía que antes se escapaba en batallas imposibles y nos recuerda que no tenemos que cargar con todo. Al dejar ir esos problemas inútiles, aparece un espacio interior donde habita la ligereza, la confianza y una nueva manera de vivir más consciente y auténtica. Transformando la preocupación en compasión. Cada vez que nos enredamos en pensamientos inútiles, nuestra energía se consume sin propósito. Esa misma fuerza mental, cuando es dirigida con claridad, puede convertirse en algo profundamente transformador: la compasión. En lugar de girar en torno a los propios miedos, el budismo nos invita a expandir la mirada y reconocer que no estamos solos en el sufrimiento. El concepto de karuna, la compasión, enseña que todos los seres enfrentan dolores, ansiedades y pérdidas. Cuando logramos ver esto con sinceridad, la preocupación por nuestros fantasmas internos comienza a diluirse. Una mente ocupada en desear el bienestar de otros no tiene tanto espacio para alimentar dramas imaginarios. Es como encender una lámpara. La oscuridad de la angustia se disipa al iluminar con bondad. Existen prácticas muy simples para ejercitar este cambio. Una de ellas es la meditación de amor-bondad. Cerrar los ojos y repetir mentalmente frases como «que yo esté en paz», «que yo esté libre del sufrimiento», y luego extender ese deseo a otros. Que todos los seres estén en paz, que todos estén libres del sufrimiento. Este acto, aunque parezca sencillo, transforma la calidad de la mente y la orienta hacia la empatía. La compasión no elimina los problemas de raíz, pero cambia nuestra relación con ellos. Nos recuerda que la energía que antes se perdía en preocupaciones puede convertirse en una fuerza creadora, capaz de generar conexión, alivio y esperanza. Al transformar la preocupación en compasión, descubrimos un camino más luminoso, donde lo que antes era carga, ahora se convierte en impulso para vivir con propósito.
podemos verlo claramente en situaciones cotidianas. Imagina a alguien que se preocupa constantemente por su desempeño en el trabajo, temiendo cometer errores y ser juzgado. Esa misma energía, en lugar de quedar atrapada en la ansiedad, puede transformarse en atención genuina hacia los compañeros, escuchar más, ofrecer ayuda, reconocer el esfuerzo ajeno. De pronto, lo que antes era miedo personal se convierte en un lazo que fortalece las relaciones y crea un ambiente más humano. Otro ejemplo se encuentra en la vida familiar. Muchas veces nos desgastamos imaginando problemas que aún no existen. ¿Y si mis hijos fracasan? ¿Y si algo malo sucede? El cambio está en dirigir esas preocupaciones hacia la compasión activa. Acompañar con paciencia, brindar palabras de ánimo, crear un espacio seguro. En vez de quedarnos paralizados por el miedo, lo transformamos en acciones concretas que alivian y nutren. Este cambio de enfoque también nos beneficia internamente. La ciencia moderna ha demostrado que los actos de compasión generan en el cerebro sensaciones de bienestar, reduciendo los niveles de estrés y aumentando la resiliencia. En otras palabras, al cuidar de otros también nos cuidamos a nosotros mismos. Así, el círculo de la preocupación se rompe y se convierte en un círculo de cuidado y crecimiento mutuo. Transformar la preocupación en compasión es, en esencia, una invitación a cambiar el centro de gravedad de la mente, dejar de girar alrededor del miedo y empezar a girar alrededor del amor. Esa elección abre un horizonte más amplio, donde la vida se vuelve menos una lucha contra lo que no podemos controlar y más una oportunidad de sembrar semillas de bondad en cada paso. Una nueva mirada para la vida. Cuando soltamos la necesidad de controlar todo y dejamos de alimentar preocupaciones inútiles, algo dentro de nosotros se aclara. La mente se vuelve más ligera y lo que antes parecía un muro insuperable se transforma en un simple obstáculo que podemos rodear. Vivir con esta claridad es mirar la vida con ojos renovados, capaces de reconocer la belleza, incluso en lo sencillo. El budismo nos recuerda que la existencia no está hecha para ser un campo de batalla contra lo inevitable, sino un camino de aprendizaje constante. Cada situación, agradable o difícil, nos ofrece la posibilidad de crecer. Al comprender esto, dejamos de preguntarnos ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia cambia por completo la experiencia de cada día. Un nuevo enfoque también significa apreciar lo que tenemos ahora. Muchas veces el sufrimiento nace de fijar la vista en lo que falta, olvidando lo que ya está presente. Practicar gratitud por lo cotidiano, el alimento, el descanso, la compañía, la salud, nos ayuda a salir de la prisión mental de la escasez y a reconocer la abundancia que siempre estuvo allí. Esta nueva mirada no es una teoría abstracta, es un hábito que se cultiva paso a paso, y mientras más la ejercitamos, más evidente se hace que la vida no necesita ser perfecta para ser valiosa. Basta con abrir el corazón y la mente a lo que ya tenemos delante, porque ahí es donde habita la verdadera serenidad. Un ejemplo claro es cuando enfrentamos una pérdida o un cambio inesperado. La reacción habitual es resistir, luchar contra lo sucedido o desear que las cosas fueran diferentes. Pero al entrenar la mente para ver la transformación como parte natural de la vida, podemos atravesar ese dolor con menos resentimiento y más aceptación. No significa que deje de doler, sino que encontramos una manera de darle un sentido más profundo, reconociendo que incluso del sufrimiento pueden nacer fortaleza y compasión. Otro aspecto de esta nueva perspectiva es la manera en que interpretamos los errores. Desde la mirada rígida, un fallo es motivo de culpa o vergüenza. Desde la mirada consciente, es simplemente una oportunidad de aprendizaje. Así, en lugar de cargar con culpas innecesarias, nos entrenamos en paciencia y autocompasión, recordando que cada caída también es parte del camino hacia la sabiduría. Al final, ver la vida con otros ojos es recordar que todo tiene un ritmo y que no necesitamos forzarlo. Es reconocer que lo ordinario, el amanecer, una sonrisa, un silencio compartido, puede ser extraordinario si lo vivimos con presencia. Y que la serenidad no está al final de un largo camino, sino en la forma en que decidimos caminarlo, paso a paso,
momento a momento. Al recorrer este viaje, descubrimos que gran parte del sufrimiento cotidiano no proviene de la vida misma, sino de la manera en que la mente insiste en crear problemas donde no los hay. La filosofía budista nos muestra que al soltar preocupaciones inútiles, abrimos espacio para la calma, la gratitud y una felicidad que no depende de circunstancias externas, sino de cómo elegimos relacionarnos con ellas. Vivir más ligero no significa desentenderse, sino aprender a actuar con claridad, aceptar lo que no podemos cambiar y cuidar lo que realmente está en nuestras manos. Cuando dejamos de dar fuerza a pensamientos repetitivos y nos permitimos habitar el presente, la serenidad se convierte en un estado natural y la vida fluye con más autenticidad. Que estas palabras sirvan como un recordatorio. No necesitas cargar con todo para estar en paz. La libertad está en elegir en qué enfocas tu energía y en recordar que cada preocupación que sueltas es un paso hacia una vida más plena y consciente. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también necesite soltar el peso de sus pensamientos. Juntos, podemos crear más espacios de paz, autenticidad y felicidad.